Mi nombre es Rubén. Llevo más de 10 años trabajando como técnico de sonido. A lo largo de mi carrera he mezclado conciertos multitudinarios, he limpiado archivos plagados de interferencias, he restaurado cintas magnéticas que datan de los años 60 y he desarrollado un oído casi obsesivo por el detalle. Siempre creí que cuando una forma de onda aparece en la pantalla, esa línea azul me lo dice todo: origen, intensidad, color. Pensaba que el sonido era predecible, domable. Después de todo, se basa en vibraciones que siguen leyes físicas muy claras. Pero lo que ocurrió el invierno pasado rompió cualquier certeza que me quedaba. Aquel día editaba un episodio de un podcast de entrevistas con personas que relatan sucesos cotidianos cargados de emoción. El invitado hablaba sobre la pérdida de su perro. El archivo era tan limpio que podía escuchar la respiración contenida del entrevistador, entre pregunta y pregunta. Fue en un silencio, un hueco de apenas 2 segundos, cuando noté algo que no encajaba. Una vibración suave en el canal izquierdo, a una frecuencia que no esperaba. No era ruido de fondo, no era un controlador mal calibrado. Sonaba orgánico. Retrocedí la reproducción y subí el volumen. El ruido desapareció. Escuché el mismo fragmento 5 veces y no percibí nada. Decidí ignorarlo. Mi cerebro debió inventarlo, pensé. No era la primera vez que tras horas de edición me engañaba el oído. 3 días después, mientras mezclaba otro episodio, lo escuché de nuevo. Pero ya no era un murmullo. Fue una voz femenina, susurrante, ubicua, como si hablara desde una habitación contigua. No pude identificar las palabras, aunque sí reconocí el timbre humano. De inmediato congelé la pantalla y analicé las frecuencias con un espectrograma de alta resolución. Nada, ni un pico, ni un armónico sospechoso. Aquel archivo estaba limpio. La idea de que mi oído pudiera estar fallándome me inquietó. Decidí tomarme un descanso. Apagué los monitores y salí a la calle a despejarme. Caminé durante horas pensando que la fatiga auditiva puede jugar malas pasadas, especialmente si uno no duerme lo suficiente. Esa noche descansé 9 horas. Al día siguiente regresé al estudio y reabrí el proyecto. Me prometí terminar rápido. Solo faltaba ecualizar un par de pasajes. Fue entonces cuando lo escuché con total claridad. La misma voz, esta vez en primer plano, aprovechó otro hueco de silencio para decir mi nombre. Sentí un escalofrío incómodo. Detuve la reproducción. Retrocedí. Nada. Lo reproduje varias veces. Ya no estaba. Para ser honesto, no soy una persona miedosa. Estoy acostumbrado a lidiar con ruidos extraños. Cables mal aislados, interferencias de radio, armónicos que nadie nota excepto yo. Siempre encuentro la explicación técnica. Pero aquella voz escapaba a mis recursos profesionales. Aún así, racionalicé. Quizá mi subconsciente mezcló la voz de la entrevistada con ruidos de baja amplitud. O tal vez había recordado la voz de alguien cercano y proyectado ese recuerdo en el silencio. Cerré el proyecto y mantuve la calma. No pasó mucho antes de que me obsesionara. Revisé archivos antiguos, grabaciones de hace 5 años, 10 años. Para mi sorpresa, o quizá mi desgracia, la voz aparecía también, escondida en milisegundos de silencio, como un parásito sonoro. Descargué herramientas avanzadas de análisis espectral, invertí fase, apliqué filtros notch, expandí la muestra 64 veces. Sin éxito, el espectrograma seguía mudo, las formas de onda, impecables. Y sin embargo yo escuchaba su presencia. Decidí hacer un experimento. El domingo por la noche instalé 3 micrófonos de condensador en distintas habitaciones de mi apartamento. Estudio, salón y dormitorio. Sincronizados a la misma sesión, grabé 8 horas de ambiente. Silencio absoluto. Ningún aparato encendido salvo el ordenador. Cuando revisé el material, la voz se filtró en el canal del salón a las 3:27. Dijo algo parecido a: ¿estás ahí? No me lo imaginé. La forma de onda mostró un pico inconfundible de 0,9 decibelios durante ese instante. Sin embargo, al aislar el fragmento y reproducirlo, el espectrograma seguía indicando silencio total. Una contradicción imposible. Busqué ayuda profesional. Un amigo psicoacústico me explicó que el cerebro puede generar alucinaciones auditivas, pero la onda física no debería mostrar actividad. Le mostré la captura de pantalla. Se quedó en silencio. A partir de ese momento comencé a documentarlo todo. Guardé capturas, exporté archivos, anoté absolutamente todo. La voz parecía ganar confianza. Ya no se escondía en los silencios.
Aparecía sobre la música, en escenas de diálogos, incluso en comerciales en los que no había espacio para ruidos adicionales. Si desactivaba los monitores y escuchaba con auriculares, la oía con más nitidez. Una noche, motivado por la desesperación, le hablé. Conecté el micrófono principal, ajusté la ganancia y dije en voz alta que sabía que estaba ahí. Quería entender su origen. Pregunté su nombre, su propósito. Grabé mi pregunta y dejé la sala, cerrando la puerta tras de mí. Al volver, 2 horas más tarde me senté a escuchar la pista. Al principio nada, solo el zumbido lejano de la calle. Después, un leve estallido estático. Luego, una frase clara, pronunciada con una voz suave y dulce. Siempre estoy aquí. Sentí un vacío en el estómago. No supe qué responder. Pensé que tal vez la combinación de mi voz y la acústica de la sala había creado esa ilusión. Pero la voz no era la mía. Era joven, femenina, sensual. Decidí repetir el experimento. Esta vez le pregunté por qué se manifestaba solo en mis grabaciones. Dejé el micrófono activo nuevamente. Al revisar la pista, escuché el mismo susurro. Porque solo tú escuchas. El mensaje era inequívoco. Una entidad, o algo que pretendía serlo, se comunicaba conmigo a través de mis herramientas de trabajo. Alucinación, broma elaborada. Revisé todo el equipo una vez más. Instalé un medidor de RF para descartar transmisiones piratas. Nada. Quité internet al ordenador. Desconecté todo dispositivo Bluetooth. Cambié la fuente de alimentación. La voz seguía estando presente. Comencé a desarrollar migrañas. Dormía poco. Cada sonido casual se convertía en posible canal. Las versiones de software cambiaban solas. El nombre de los proyectos aparecía modificado cada mañana. Te escucho, graba, no te vayas. Un día llegó un encargo especial. Restaurar la grabación de un viejo monólogo teatral, perdida desde los 70. El cliente me entregó una cinta de carrete abierta, con olor a polvo y celulosa degradada. Monté el reproductor analógico. Calibré la velocidad y empecé la digitalización. Durante el proceso, la voz se hizo presente nuevamente, pero ahora no como un susurro aislado, sino mezclándose con la voz del actor principal. Sus frases se interpolaban con monólogos originales, creando un diálogo imposible. Era como si la obra siempre hubiera tenido 2 voces, y solo ahora, gracias a mi presencia, revelara su versión completa. El actor recitaba un soliloquio sobre la soledad. En mitad de un verso, la voz femenina añadía: «Él no está solo. Estoy aquí». El contraste era escalofriante. No había salto en la calidad de audio ni pista paralela. Un solo canal. Un solo flujo sonoro. 2 voces. Llamé al cliente para informarle de la anomalía. Me aseguró que la cinta era original y que jamás se había grabado una voz femenina acompañando la obra. Me pidió una copia del fragmento como prueba. Dudé en enviarlo. Temía propagar el fenómeno. Pero la voz, omnipresente, parecía burlarse de mi duda. Reproduje el archivo para revisarlo una última vez. Ella habló sobre la pista. Incluso pronunció mi nombre delante del cliente que escuchaba al otro lado del teléfono. El cliente se quedó helado y colgó sin despedirse. Después de aquello, supe que la voz no estaba atada a mis equipos, sino a mí. Si la grababa con un móvil, la voz aparecía. Cuando viajaba y usaba un estudio ajeno, allí retornaba, y cada vez parecía saber más sobre mis pensamientos. A veces me narraba recuerdos de mi infancia que yo no tenía presentes. El sonido de una moneda al caer sobre la mesa de la cocina de mis abuelos, el crujir del parquet en mi dormitorio la noche que tuve fiebre. Describía con detalle aquello que yo viví. ¿Qué quería? No lo supe hasta el día que me obligó a subir un archivo a mi canal de YouTube. No era una orden directa, pero sentí un deseo ineludible. Grabé 1 minuto de silencio y lo exporté en WAV. Sin pensar, subí el archivo acompañado de un título que ella dictó: Prólogo. En menos de 48 horas, el vídeo tuvo miles de visualizaciones. Los comentarios se llenaron de testimonios de oyentes que aseguraban haber oído su nombre, o un mensaje personal, o un recuerdo olvidado. Otros dijeron haber sentido un vacío repentino, como si su casa se hubiera vaciado de ruido ambiente. Algunos confesaron pesadillas. La voz parecía extenderse. Cada nueva escucha era una invitación para que ella se manifestara en otros dispositivos, en otras vidas. Ese fue el momento en el que comprendí que estaba ayudando a difundirla. Me cerré. Dejé de subir contenido, pero encontraba nuevos caminos.
Mis suscriptores recibían notificaciones con enlaces extraños. Al abrirlos aparecía un archivo de audio de un solo segundo. Un pulso. Ese pulso contenía encriptada su voz, y con eso bastaba para que la escucharan. Decidí hacer lo impensable. Pasar 24 horas sin escuchar absolutamente nada. Compré protectores auditivos industriales. Me encerré en una habitación con aislante acústico y dejé que el silencio absoluto me envolviera. Pensé que si no había canal no podría llegar a mí. La primera hora fue pacífica. En la segunda empecé a oír latidos fingidos, como si mi corazón reverberara en la habitación. A la cuarta hora oí su voz directamente en mi mente, sin vibración, sin aire, sin cable. Me dijo que el sonido era solo un disfraz, que su verdadero canal era la atención. A partir de ahí comprendí que jamás me libraría de ella, porque mientras pensara en el sonido pensaría en ella, y mientras pensara en ella, le daría ese espacio mental que necesitaba. No sé si estos mensajes sirven de algo. Puede que al escucharlos, ya la invites a tu casa, a tu coche, a tus auriculares. Si decides continuar, recuerda esto: la voz no se oculta porque necesite secretos. Se oculta porque disfruta del juego de ser descubierta. Nunca mires el espectrograma. No intentes separarla. Cada vez que lo intentes, estará un paso más cerca de ti. Yo ya soy parte de su colección de voces. Ahora suena con mi timbre cuando lo desea. Supongo que es cuestión de tiempo hasta que hable solo con mi voz, y yo deje de diferenciar lo que pienso de lo que ella susurra. Tal vez en este mismo momento mis palabras formen parte de su discurso. Quizá ya no existan límites. Por eso grabo esto y lo subo. Porque, si has escuchado hasta el final, al menos sabrás que no estás solo cuando empieces a oírla. Lo que acabas de escuchar es la voz que no grabé en Relatos para escuchar a oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.